En este vídeo te haré una pequeña guía para aprender a invertir en bolsa para principiantes. Así que tocaremos 3 puntos: invertir con poco dinero, si se puede realmente invertir con poco dinero o no, por qué debes invertir en bolsa, si es una buena idea o no, y finalmente la guía de inversión con los puntos fundamentales para empezar a invertir en la bolsa si así lo deseas. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los que participasteis en la encuesta de este sábado, que me disteis el día libre, el domingo libre. Ya sabéis que los domingos siempre estoy en directo, pues principalmente le llamamos rompiendo tal mercado o tal otro, que lo elegís vosotros. O sea, yo os digo, ¿qué queréis que rompa? ¿El Bitcoin, el oro, el eurodólar o yo que sé, la data aleatoria, que ya sabéis que tengo también data totalmente aleatoria creada por ordenador? Vosotros elegís y rompemos ese mercado. Pues este fin de semana pasado yo os dije que queríais que hiciera, si romper un mercado, si queríais que estuviera pues haciendo una serie de preguntas y respuestas hablando de psicología del trading, o si me dabais el día libre porque el domingo era un día para descansar. Y amablemente me dijisteis que me tomara el día libre, que es importante descansar, y os agradezco mucho que ganara esa opción porque pasé un domingo tranquilo, un domingo de relax con la familia. Y bien, continúo, cierro este paréntesis y sigo con cómo aprender a invertir en bolsa para principiantes. El primer punto: si se puede invertir con poco dinero, o sea, si se necesitan o no grandes cantidades para entrar en el mercado. Pues la buena noticia es que no es necesario invertir con grandes cantidades. En la actualidad se puede invertir con cantidades muy reducidas. Con poco que ahorres ya puedes invertir en el mercado. Otra cosa muy diferente y que siempre explico es si con esa cantidad pequeña es posible vivir o sacarse un salario. Ahí es donde está la trampa. Una cosa es poder empezar y la otra es ser profesional del trading, de la inversión. Entonces, para empezar puedes empezar con muy poco dinero, pero ya para vivir únicamente del trading necesitas una cuenta mayor. La otra buena noticia es que si tú solo dispones de una cuenta pequeña, puedes auditar dicha cuenta pequeña y buscar inversión, o sea, tener tu cuenta auditada del tamaño que sea. Eso no importa a los inversores o fondos, para demostrar que puedes subir, porque realmente no es más difícil subir 1000 euros que subir 100.000 euros. Entonces, si tu cuenta es de 1000 o de 500, no pasa nada, puedes acabar consiguiendo inversión. El segundo punto es: ¿por qué invertir en bolsa? Pues yo te daría una razón muy simple. Tú puedes montar un negocio, luchar para que funcione, puedes crear cualquier tipo de empresa nueva, o puedes decir, ¿por qué no invierto en las que ya tienen éxito, las que ya son grandes? O, por ejemplo, en divisas de países fuertes que son estables y siempre están creciendo a largo plazo, estoy hablando. Pues eso es posible. O sea, si realmente no quieres invertir en un nuevo negocio con todos los riesgos que eso conlleva, puedes, gracias al mercado, invertir, por ejemplo, en empresas grandes de mucho éxito que estén en crecimiento. Entonces diversificas entre varias de estas empresas y a largo plazo pues puedes sacar rendimiento sin crear tu propio negocio. No digo que no sea malo crear un propio negocio, pero siempre está bien pues diversificar, y el mercado es una buena manera. Por ejemplo, si crees que Estados Unidos es una economía fuerte, pues puedes invertir en el dólar americano, o al revés, si crees que se va a devaluar, puedes decir que bajará el dólar americano. Y aparte de invertir en empresas, pues a través del mercado de divisas también puedes invertir
en la moneda de cada país, que es como una manera de invertir en el potencial que tiene ese país de crecimiento. El tercer punto es la guía. Esta guía pues es una guía muy reducida y rápida para principiantes para iniciarse en la bolsa de valores. El primer punto es ahorrar, o sea, si no tienes nada ahorrado, tienes que hacer un esfuerzo para empezar a ahorrar, aunque solo sea un 5 o un 10% de los ingresos mensuales. Entonces, sé que para algunas personas eso es muy difícil, pero para otra gente solo es cuestión de quitar algún caprichito, alguna compra excesivamente cara que se suele hacer y saber que si entran, por ejemplo, 1000, pues solo puedes gastar 900, siempre un 10% de ahorro. Una vez tienes un pequeño ahorro, ya podrías empezar al paso siguiente, que es formarse. La formación es un punto principal, ya que en cualquier disciplina tener un buen profesor, un buen mentor que te enseñe cómo se trabaja es fundamental. Entonces, en Código Trading precisamente nos dedicamos a enseñar, a formar a traders. ¿Y cómo funciona? Pues muy simple. Te recomiendo que al principio no gastes ni un euro ni dólar en formación, que simplemente empieces con contenido gratuito. Por ejemplo, en códigotrading.com tenemos el curso gratuito Código A. Es un curso de 30 videolecciones en formato vídeo, texto e imágenes para hacer una base. Es un curso para iniciación, no requiere de ningún nivel. Si eres nuevo en este mundo, lo puedes hacer perfectamente y no cuesta nada. Tienes aquí el link. Y bien, una vez te has formado, es hora de elegir una buena estrategia. Entonces, es importante tener una estrategia con el marco temporal y el mercado que te interesa operar. Una vez tienes dicha estrategia, es cuestión ya de pasar al siguiente paso, que es el backtest y la simulación. Antes de entrar en el mercado en vivo, existen programas para backtestear y simular. Yo personalmente te recomiendo el Forex Tester 4. He probado todos los simuladores que hay y ese es para mí el mejor. Aunque en el título diga la palabra Forex, no es exclusivo para Forex. Hay acciones, hay índices, futuros, acciones, a lo que son metales y de todo tipo de mercados. Entonces, yo, si no sabes qué programa elegir, te recomiendo Forex Tester 4. Te dejo aquí el link con un descuento especial para alumnos de Código Trading por debajo del precio oficial. Una vez has hecho un gran backtest de bastantes eventos, o sea, para empezar igual te diría que 1000 eventos es un buen punto de partida, pero al final eso lo tienes que ir engrandando. No apostar dinero sin algo que está probado en el pasado. Ese es mi método de trabajo, ya sabéis que soy trader cuantitativo, por tanto, hasta que no tengo 10 años de backtest, de que una estrategia durante 10 años se ha mantenido estable, no empiezo a operarla en el presente. Entonces, eso también me ayuda en toda la parte psicológica y es un tema que ya he tratado en muchos vídeos. Si os interesa el trading cuantitativo, pues os dejo un vídeo aquí hablando precisamente de trading cuantitativo. El siguiente paso y el último ya es pasar esa estrategia backtesteada y simulada a demo o real si se puede. Entonces, estos serían los puntos principales para empezar a invertir en el mercado de la bolsa siendo un principiante. Espero que esta guía te haya servido y, como ya sabes, si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.